Bueno, ¿qué tal? Vamos a ver el tema tiempo ya correspondiente al segundo parcial, que es el tema que termina de cerrar un poco todo el circuito de costos, pero además incluye todas las apreciaciones, cálculos y métodos de análisis para los tiempos productivos. Bien. Tiempo, por supuesto, nos referimos a los tiempos industriales, los tiempos de operación y de proceso, ¿no? Necesarios para la producción. Entonces, el objetivo es analizarlos, estudiarlos y aprender a calcularlos debidamente, por lo menos en cuanto a lo que dicen las normas. Los tiempos están incluidos en varios de los ítems, como vimos, de costos. ¿Sí? Nosotros vimos el costo variable de materia prima, de mano de obra y de energía, pero fíjense que los tiempos están incidiendo tanto en la mano de obra como en la energía, y sin embargo hay otros tiempos, como son los tiempos de máquina, los tiempos de setup, que son los tiempos necesarios para preparar la producción, es decir, para condicionar o calibrar o regular o cargar o limpiar las máquinas o los procesos, medir, registrar. Bien, hay unos tiempos que se requieren antes del inicio de algunas producciones en particular. Ejemplo muy clásico es cuando en una imprenta tienen que cambiar de color, hay que limpiar toda la tinta de un color y cargar la tinta del otro color. Todo ese tiempo necesario para cambiar de un producto a otro o para iniciar una serie de producción es un tiempo de setup, tiempo de preparación. No es habitual, pero en algunas industrias se da dependiendo de la naturaleza de las fabricaciones más que otras y debe contemplarse prorrateado en todas las unidades que se fabrican. Usualmente sí vamos a tener el tiempo de mano de obra, que es el que ya vimos en horas hombre por unidad, y también los tiempos correspondientes a la potencia de las máquinas y consumo de energía. Nosotros en este caso nos vamos a centrar en lo que es cálculo de los tiempos de mano de obra, porque lo de las máquinas, lógicamente las máquinas trabajan siempre con el mismo ciclo, siempre con el mismo tiempo, así que solo falta leer el manual o registrar una vez los tiempos y la máquina va a actuar siempre de la misma manera. Pero los tiempos de mano de obra difieren porque tratamos de personas. Y ese tiempo de mano de obra, es decir, el que yo voy a contemplar, ya sea para los presupuestos, para evaluación de costos, para calcular las órdenes de trabajo y el cumplimiento de las partidas de producción, está compuesto en tres factores sumados, que sumados dan el tiempo este de mano de obra directa, que son el tiempo productivo, el tiempo suplementario y el tiempo improductivo. La suma de esos tres tiempos me da el tiempo de mano de obra directa en horas hombre por unidad requeridos para la fabricación de una sola unidad de un producto. Y por supuesto, ese tiempo es el que yo voy a contemplar en los costos y en los cálculos de cumplimiento de las órdenes de compra, de las órdenes de producción. Por supuesto que todo lo que suma afecta, hace aumentar el tiempo de mano de obra, así que vamos a estudiar qué implicancias y cómo se componen cada uno de esos tres factores. Empezando por el tiempo productivo, que es el más lógico y razonable, es el tiempo de operación, el tiempo en el que estoy haciendo algo, el tiempo en el que se está fabricando, se está avanzando, se está generando valor. Yo en ese tiempo estoy realizando un cambio en la materia prima o en los materiales en proceso hacia el producto final. Estoy dando un paso hacia el producto final. Bien, estoy lijando, cortando o regulando la máquina para hacerlo o posicionando la pieza para hacerlo, ¿sí? Es alguna de las tareas necesarias para que el producto se conforme y se fabrique. Ahora, esto, como trabajamos con personas, no es el único tiempo que tenemos que tener en cuenta, porque las personas muchas veces necesitan tiempos de descanso, de ocio, de necesidades personales, ir al baño. Entonces, debe obligatoriamente por ley, y esto va a figurar muchas veces en los convenios colectivos de trabajo, adicionarse un tiempo extra en concepto de eh, suplemento por las tareas en el que la persona puede distenderse, puede ir al baño, puede obviamente comer, etcétera. Y este tiempo extra, este tiempo suplementario, en general se calcula como un porcentaje del tiempo productivo. Bien, se agrega un cierto porcentaje que se concede como en calidad de tiempo suplementario. Y ese porcentaje va a variar dependiendo de la tarea en sí, el esfuerzo, la concentración, el esfuerzo mental, físico, el ambiente de trabajo, las condiciones.
No solo el esfuerzo físico, porque uno piensa en el esfuerzo generalmente como levantar, llevar, traer, caminar. Por supuesto que ese también, ¿no? Cuanto más mayor es la carga, mayor es la distancia que tengo que trasladar una carga. Eso es un esfuerzo que debe ser contemplado para el cálculo del tiempo suplementario. Pero además hay condiciones psicológicas, como ser el trabajo combinado, las tareas repetitivas monocordes, que también requieren un tiempo de esparcimiento mental en este caso. Por ejemplo, el trabajo en el subte, el trabajo en las cabinas de peaje. Y además, hay ambientes desfavorables que requieren de un tiempo de adaptación y un tiempo de recuperación. Más allá, obviamente, de los elementos de protección personal, ambientes hidrotérmicos, ya sea en cámaras de frío o cercanos a hornos o fundiciones o máquinas de mucho, o ambientes de mucho calor, deben contemplar un tiempo para recuperación y para adaptación también. ¿Bien? Esas condiciones eh, que no son las habituales de trabajo. Cuanto mayor sea el esfuerzo o peor sea o más se aleje el ambiente de trabajo al ambiente ideal de las personas, mayor será ese porcentaje que debe concederse para recuperación y como suplemento. Por último está el tiempo improductivo, y el tiempo improductivo, a diferencia de los demás, a diferencia del primero, no se está haciendo nada, y a diferencia del segundo, no hay ningún motivo por el cual no se está haciendo nada. En el segundo caso, el tiempo suplementario es un motivo particular, necesario, obligatorio por ley, que se debe conceder. En el tiempo improductivo, ese tiempo ya se concedió y se está excediendo, o bien no se está haciendo nada por ningún motivo. ¿Ok? Entonces, no se está fabricando y tampoco se está recuperando de una tarea o de un esfuerzo arduo. Bien, causas de este tiempo improductivo. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Bueno, la primera, muchas veces, bueno, no están en un orden en realidad específico, pero una de las causas es el mal diseño o el mal balanceo de los procesos. Bien, cuando en una operación se fabrica un ritmo y en la siguiente se fabrica un ritmo distinto que obliga a que las personas tengan que esperar que el anterior termine, etcétera. Entonces no pueden hacer nada porque no tienen los materiales o porque la máquina está ocupada. ¿Sí? Entonces, este es un problema de diseño, de balanceo de la línea de producción. Otras causas pueden ser dirección de la empresa. Primero que la dirección de la empresa, por supuesto, tiene injerencia en el diseño de la línea de producción, así que en parte también es responsable por la causa anterior. Pero además, muchas veces la dirección de la empresa genera condiciones de trabajo desfavorables, maltratos, mal pago. Todo eso hace que las personas muchas veces trabajen a desgano y sean improductivas en consecuencia. Pero también además la dirección de la empresa muchas veces opta por diferir pagos o no realizar pagos, etcétera, que generan que constantemente se atrasen los pedidos, la entrega de materiales, que hacen que la empresa esté ociosa, sin trabajar y no por ninguna causa adjudicable ni al proceso ni a las personas. Simplemente son decisiones a veces de la dirección de la empresa que atentan sin saberlo o sin haberlo analizado contra ellos mismos. Por último, por supuesto, es innegable que algunos empleados tienen actitudes este, no decentes, llamémosla, o no recíprocas, y tienden a no trabajar por ningún motivo, charlar, boludear. Muchas veces están descontentos por algunas condiciones, muchas veces no, simplemente son personas difíciles o que no valoran su trabajo. Bueno, obviamente es una de las causas también innegables de los tiempos improductivos que atentan contra los procesos y contra los rendimientos de la empresa. Bien, habiendo aclarado todo esto y cuáles son esos tres factores del tiempo productivo, suplementario y productivo, vamos a introducir a lo que son las teorías y los métodos de medición de tiempo. Primero debemos mencionar que lo que vamos a intentar determinar es lo que se denomina el tiempo tipo, ese tiempo de mano de obra directa, la suma de esos tres factores, que es el que finalmente vamos a utilizar para el cálculo de costos y los tiempos de producción o cálculo de las órdenes de compra y planificación. Bien, ese tiempo tipo o tiempo estándar también llamado, es el que vamos a asimilar al tiempo de mano de obra directa. Y ese tiempo se debe medir
en lo que se llama un trabajador representativo o un trabajador calificado, que según la OIT es aquel que tiene las aptitudes, experiencia y habilidades necesarias promedio de la empresa o del sector en el que trabaja, de modo tal que yo puedo realizar la medición suponiendo que es representativa para todos los demás. ¿Bien? Entonces, primero tengo que identificar y seleccionar a ese trabajador sobre el cual yo voy a hacer el estudio. Si no fuera uno solo, bueno, lo haré sobre dos o tres representativos y veré cuáles son las diferencias, ¿ok? Pero esto depende mucho de mi plantel y del tipo de trabajo en que se realice. Luego, una vez seleccionado, tengo que también estudiar la naturaleza de la tarea, de la operación que voy a medir, conocer cómo se compone, cuál es su inicio, cuál es su fin. Y muchas veces, durante el estudio de tiempo, voy a detectar, si no lo hice antes, que sería lo ideal hacerlo antes, algunas mejoras posibles, que esto correspondería a realizar un estudio de métodos. El estudio de métodos de trabajo es, ¿estoy haciendo las formas de la mejor manera posible, las cosas de la mejor manera posible, de la mejor forma posible? Bueno, eso se encarga un ingeniero, un ergónomo, personas especializadas en métodos de trabajo, en donde lo que se va a hacer es estudiar lo que se está haciendo, analizar otras formas de hacerlo, ya sea que mejoren las posturas, los tiempos, el ritmo o lo que sea. Y lo ideal, entonces, sería realizar este estudio, realizar estos cambios para mejorar los métodos de trabajo y una vez implementados, y una vez aceptados y una vez comprendidos y ya con la gente entrenada para estos nuevos métodos de trabajo, recién ahí realizar la medición de tiempos, porque yo voy a realizar una medición de tiempo y detectando en el medio mejoras que se podrían hacer, esos tiempos seguramente van a ser distintos a los que resulten luego de haber implementado esas mejoras, esos cambios. ¿Bien? Bueno, de todas formas, si a mí me piden realizar una medición de tiempo tal como están las cosas, yo la haré analizando la tarea, la operación, reconociendo sobre todo el inicio y el fin para poder cerrar el ciclo y ahí computar la medición. Y si en el medio detecto alguna mejora que fuera posible, lo propongo como algo adicional al estudio. Bien, lógicamente, los métodos, nosotros solo vamos a ver tres, pero que son los más importantes quizás o usuales. Uno de ellos es el cronometraje, que consiste lógicamente en tomar un cronómetro y realizar una medición directa del tiempo de la tarea. Por supuesto, esto tiene la gran ventaja de que me va a permitir conocer el tiempo de forma exacta, lo estoy midiendo con un cronómetro, pero en forma exacta el tiempo productivo, o sea, el tiempo de trabajo, del ciclo de trabajo. La desventaja es que jamás voy a tener información del tiempo de productivo, porque ninguna persona se va a dejar medir con un cronómetro mientras no está haciendo nada. Enseguida se va a poner a hacer algo. Es lo esperable, ¿no? Que comenté. Así que este, es muy exacta, la más exacta para medir el tiempo productivo, pero nada me dice sobre el tiempo productivo y por ende no puedo saber el tiempo de mano de obra solo con este método. ¿Cómo se realiza el cronometraje? Bueno, no es solamente agarrar un cronómetro y medir. Ya dijimos que había que identificar la tarea y el trabajador calificado, ese representativo. Luego me presento, porque a nadie le gusta ver que viene alguien con un cronómetro y una planilla a anotar lo que yo hago. Explico el método, explico lo que voy a hacer. Las personas se ponen nerviosas muchas veces, cualquier cambio les puede jugar en contra, eso piensan. Entonces les explico que es un estudio, que no tiene nada que ver con su continuidad laboral, que no se asuste, que trabajen lo más relajada o normalmente posible. Así toda la persona no va a estar al principio relajada y va a fluctuar su ritmo de trabajo hasta que en algún momento esto se va a estabilizar y se va a hacer más o menos constante. Recién ahí, cuando yo detecto que las mediciones comienzan a dar parecido, o sea que los ciclos de trabajo ya son con una cadencia normal y homogénea, en ese caso yo ahí comienzo a registrar varios ciclos de trabajo. Bien, inicio a fin, y tomo varios registros con el cronómetro. ¿Cuántos? Y hasta que los tiempos ya no cambien en más o menos 10%. Ya casi todos, o tres seguidos, me den más o menos lo mismo. Y en ese punto, yo hago el cálculo con todos los registros que tengo de lo que se llama el tiempo modal. El cálculo, como dijimos, del tiempo productivo, por supuesto,
cronometrado, que va a ser el tiempo mínimo de todos los registros que yo haya tomado, más 4 veces el tiempo modal, que es el tiempo que más veces se repitió, el registro que más veces se repitió, más el tiempo máximo, todo dividido 6. Es un promedio ponderado en la moda, ¿no? En el tiempo modal. Si no hay ninguno que se haya repetido más veces que los otros, ya sea porque todos fueron distintos o porque hay dos o tres que se repitieron más que los demás, pero todos la misma cantidad, en ese caso deberé tomar algún registro más para que alguno desempate y tenga uno que se haya repetido más que todo el resto. Bueno, ejemplo, como para ver de qué estamos hablando. Supongamos que se cronometraron estos tiempos de proceso, una serie de, en este caso, 20 mediciones, todos en segundos, y es el ciclo que demoró en fabricar una unidad: 15 segundos, 12 segundos, 16, 17, etcétera. ¿Cómo hacemos entonces el cálculo del tiempo modal? Identificamos el mínimo de esos tiempos, que en este caso es 11, luego el máximo, que en este caso es 19, y por último la moda, que en este caso es 15, el que más veces se repitió. Luego hacemos el mínimo más 4 veces la moda, o sea, 4 por 15 más el máximo, que es 19. Todo eso dividido 6 me da 15 y ese es el tiempo productivo. En Excel, por supuesto, esto es mucho más simple. Supongamos que tenemos los datos en la matriz comprendida entre la celda A1 y D5. El mínimo lo encontramos con la función min, el máximo con la función max y el tiempo modal con la función moda. Bien, así que si tenemos los registros ingresados en un Excel, esto es muy rápido y fácil. Muestreo. El segundo método de muestreo consta en efectuar una serie de toma de registros, no siempre con medición. Bien, puede ser de estado. Yo lo que voy a anotar es si la persona está mínimamente trabajando o no. Y luego, mediante el uso de técnicas de estadística, estimamos ahora sí el tiempo de mano de obra directa. Esas técnicas estadísticas las vamos a ver en la materia estadística. Bien, acá solo vamos a mencionar algunas cosas genéricas y ver cuáles son, como siempre, las ventajas y desventajas de cada método. La ventaja principal es que esto me va a poder permitir inferir el tiempo de mano de obra y no solo el tiempo productivo. Pero, por supuesto, la desventaja es que al ser estadístico no va a ser nunca 100% preciso, va a ser siempre un estimado. Cuanto más registros tome, cuanto más mediciones haga, será más preciso, pero nunca llegaremos al 100%. Algunas de las premisas básicas para realizar esto: se debe realizar estrictamente al azar. Yo no puedo hacer esto siempre en el mismo horario, porque quizás es el horario que la persona come, o la persona va al baño, tiene el reloj intestinal calibrado a ese horario, entonces siempre lo agarro en el baño, pero porque yo hago la medición siempre en el mismo horario. Muchas veces también realizar siempre a la mañana o siempre a la tarde, las personas tienen distintos ritmos de trabajo, cuando recién ingresan, después de comer. Entonces, bueno, debe hacerse en distintos horarios y al azar. Lo que se hace es tomar una serie de registros que pueden ser, como dije, de estado, es decir, está trabajando, si no, ese sería el más básico, pero también podrían ser, está trabajando, si no, o qué está haciendo, entre varias opciones. Bien, entonces yo marcaré si no entre varias de algunas opciones. También puedo hacer una valoración o medición. Valoración es en una escala que yo considere, por supuesto tendré que tener un ojo clínico y bastante profesional para poder valorar acertadamente. O también podrá hacer con una medición, o sea, realizaré un cronometraje en el momento en que realice el registro por muestreo. Bueno, como dije, el muestreo es una técnica estadística que veremos en esa materia, pero no es solo medir como el cronometraje, y es inferido el tiempo. Es decir, que yo voy a tomar una serie de registros y luego voy a inferir mediante la técnica cuál es el valor de T-mod para este nivel de producción. Por último, el tercer método que vamos a ver son los tiempos predeterminados, las tablas estandarizadas, que son una serie de tablas que figuran en el manual de la OIT, que contienen tiempos teóricos de las distintas operaciones unitarias básicas, con la que luego puedo componer el tiempo productivo de las operaciones y de los procesos. ¿Qué son las operaciones unitarias básicas? Son operaciones indivisibles, las mínimas: mover, levantar, bajar, descender, trasladar, ubicar, bien, accionar una máquina.
Todas esas operaciones en las que podemos subdividir, desagregar una operación, se llaman operaciones unitarias básicas, son movimientos en general. Entonces, yo solo tengo que imaginar cómo es el hecho de, por ejemplo, cortar con una guillotina, tomar la chapa, posicionarla, registrarla, bajar eh, el, el bloque que hace de traba, de sujeción, cortar, luego levantar la guillotina, luego levantar la traba, retirar y ubicar la chapa cortada. Toda esa serie de operaciones unitarias básicas componen la operación corte. Entonces, lógicamente, como en los casos anteriores, tendremos ventajas y tendremos desventajas. La ventaja, la única quizá ventaja de este método, es que me permite estimar el tiempo productivo inclusive si no existe la empresa. Es decir, yo estoy haciendo un proyecto, quiero calcular cuáles serían los costos de fabricar un producto. Bueno, en ese caso, lo único que tengo son las tablas, ya que la empresa no existe. También puede existir la empresa, pero yo quiero fabricar otro producto. ¿Qué sé yo? Fabrico mesas y quiero fabricar sillas. Bueno, entonces lo que haré es ya sea que tengo las máquinas o no, investigar sobre estas tablas, saber cuál sería el tiempo que demoran en hacer cada cosa. Si yo quiero fabricar un producto totalmente distinto y ni siquiera tengo las máquinas, las tablas serán la única opción. La desventaja claramente es que es el más impreciso por lejos de todos los demás. No solo las tablas son obsoletas, sino que están calculadas y realizadas en otras condiciones de trabajo, en Europa, con otro personal, con otro tipo de calificación y con otro tipo de capacidades, con lo cual siempre la cuenta va a dar mejor que nada, pero peor que cualquiera de los otros métodos. Acá hay algunos ejemplos de estas tablas donde podemos ver que se ingresa por las filas y por las columnas, dependiendo de los parámetros, y todos esos numeritos que están en el medio son los tiempos. Bien, en el caso de la izquierda de estirar un brazo, estirar para alcanzar algo, en el caso de la derecha para mover algo, ¿no? Cierta distancia y hay tablas, un montón, para cada uno de los movimientos, posicionamientos en máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente esto viene acompañado en el manual de un instructivo, de una serie de instrucciones de cómo utilizarlo, porque como tienen muchos parámetros, hay que entender pormenorizadamente cómo se utiliza. ¿Bien? Esto es solo una muestra, pero la composición de todos estos tiempos, de todos estos numeritos, en cuanto a los movimientos que yo necesito hacer para una operación completa, compone finalmente el tiempo de mano de obra, como puede verse acá. Acá están todas las operaciones, en este caso no son las unitarias, pero son las operaciones de un proceso de fabricación. Luego, la suma de todos esos tiempos da el tiempo total requerido. Acá tenemos otro ejemplo que sería el mantenimiento de un vehículo, ¿no? En este caso, el tema de los neumáticos. La suma de todo ese tiempo me da el tiempo total de lo que requiere realizar esta actividad. Luego acá hay otro ejemplo muy desafortunado, todo en segundos, pero bueno, este es el tiempo de la fabricación de estas piezas de cuero. Bueno, entonces, la clase que viene continuamos con este tema. Por favor, tengan a mano las fórmulas y todo, así haremos algunos ejemplos para que quede más que claro. Les mando saludos y gracias por la atención.